porque queda de la forma del logaritmo natural de 6 más 2n más 1 pi por i, donde n varía. N es un número entero. Entonces, de hecho, la solución es W igual a una infinidad de soluciones, tantos como números enteros tengamos. En este caso también así va a quedar. Es decir, para este caso es muy simple, sacas el módulo de 1 más raíz de 3 por i. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Y esto te queda la raíz de 1 más 3. Y esto es igual a raíz de 4. Y esto es simplemente 2. Y debes de calcular el argumento principal de 1 más raíz de 3 por i. Que si te vas a tu fórmula que te di ya hace algún tiempo, esto se calcula simplemente como el arco tangente de raíz de 3 entre 1. Y esto es igual a, ¿cuánto te da el arco tangente de raíz de 3 en radianes? Pi tercios. Pi tercios. Pues aquí tenemos pi tercios. Ahí está. Sustituimos estos valores en la fórmula del logaritmo complejo, que es esta. Y entonces, ¿cuánto nos queda? Pues nos queda lo siguiente. Nos queda como W es igual al logaritmo del módulo de Z. El módulo de Z en este caso vale 2. Sí, nos dio 2 más y que multiplica al argumento principal, que es pi tercios, más 2 veces n por pi. Así de esa manera. Con n elemento de los enteros. Y pues W puede ser escrito de la siguiente forma. Logaritmo natural de 2. Este logaritmo que está aquí, acuérdense, es el logaritmo de variable real, el que nosotros conocemos, de cálculo, diferencial e integral, de álgebra, etc. Es el logaritmo de variable real. Entonces es el logaritmo natural de 2 que conocemos de variable real, más si yo sumo estas expresiones y factorizo el pi, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría, a ver si sumo, te quedaría 3 por 2, 6n más 1 dividido entre 3 y factorizo pi por i y con n elemento de los enteros. Ahí está. Esa es la solución de tu ecuación exponencial. Si yo elevo a este número complejo W, que es todo esto, y el resultado tiene que ser 1 más raíz de 3 por i. Eso nos tiene que dar como resultado. Ustedes compruébenlo y van a ver que eso es cierto, utilizando la definición de función compleja exponencial. Bueno, pues así es como se resuelven esas ecuaciones exponenciales muy simples. Y tenemos el siguiente resultado que cumple el logaritmo complejo. A ver, si Z1 y Hola, Z2. Ujú. ¿puedes regresar tanto a la página de atrás? Ponga, hay que poner atención, síganos en los cálculos. Sí, ya, profe, gracias. Si Z1 y Z2 son números complejos, diferentes de cero. Entonces, este logaritmo complejo cumple propiedades similares que ustedes conocen para el logaritmo de variable real. Es decir, el logaritmo de Z1 por Z2, siendo Z1 y Z2 números complejos, te queda como un logaritmo de Z1 más logaritmo de Z2, que es una propiedad que ustedes saben que se cumple en el logaritmo de variable real, pero este es el logaritmo complejo. 2, el logaritmo de Z1 entre Z2, esto es igual a logaritmo de Z1 menos logaritmo de
Z2, donde obviamente se pide que Z2 sea diferente de 0. Y Z1 también, porque no puede quedar aquí el logaritmo de 0. Puede quedar el logaritmo de un número negativo, de un número complejo, de un número positivo, pero no puede quedar el logaritmo de 0. Aquí 0 está excluido. Inclusive en la definición que les di, el logaritmo complejo no se define para el 0. El logaritmo de z a la n, este es igual a n veces el logaritmo de z, que es una propiedad similar a la que se cumple en el logaritmo de variable real. Bien, pero resulta ser que el logaritmo complejo definido de esa manera es una función multivaluada, es decir, toma un conjunto infinito de posibles valores, pero nosotros vamos a restringir esa definición y vamos a hacer que solamente tome un número o un valor específico. Y a esa restricción le vamos a llamar la función compleja llamada valor principal del número complejo. Pues vamos a dar una nueva definición y es la siguiente. La función compleja logaritmo, pero ahora con L mayúscula de Z, definida como, fíjense, en mayúsculas, ln, pero en mayúsculas, definida como el logaritmo del módulo de Z, donde esta parte, repito, es el logaritmo de variable real, más y veces el argumento principal de Z, solamente el argumento principal de Z, ya sin sumarle 2n por pi, solamente tomando en cuenta el argumento principal de Z, con Z obviamente diferente de 0, no se define para el número 0, se llama el valor principal del logaritmo complejo o de la función logaritmo complejo, este que tenemos aquí. ¿Sale? A ver, de los ejemplos anteriores, ¿quién es ese valor principal? ¿Quién es, por ejemplo, el logaritmo principal, que en este caso es el valor principal, ¿verdad? De menos 6? Pues te vas de este lado y solamente vas a considerar, bueno, aquí tenemos el logaritmo de menos 6, el logaritmo complejo, sabemos que es una función multivaluada, pero solamente si consideramos únicamente el argumento principal, ¿cuánto nos quedaría? Aquí, pues básicamente es quitar el 2n por pi, simplemente quitar el 2n por pi y nos quedaría lo siguiente, nos quedaría que esto es igual al logaritmo de 6, el logaritmo real de 6, más i por pi, así de esa manera, simplemente. A ese número se le llama el valor principal del logaritmo complejo de menos 6. Y eso se escribe con ln, pero con L mayúscula. Esa va a ser la notación. A ver, el valor principal del logaritmo complejo de 1 más raíz de 3 por i, entonces, ¿quién es? Sería el logaritmo natural de 2 más pi tercios por i. Ok, más i por pi tercios. Ahí está. ¿Vale? Y ya esta ya no es una función multivaluada, sino que regresa un único valor. Un único valor. ¿Eh? Así nada más. Y bueno, es importante señalar que las propiedades que están enunciadas en este teorema, estas tres propiedades, son válidas para el logaritmo complejo, no así para el valor principal del logaritmo complejo. ¿Vale? Entonces, estas propiedades son válidas únicamente para el logaritmo complejo y no así en general para el valor principal del logaritmo complejo. ¿Sale?
Eso hay que tenerlo presente. Y lo voy a poner como una observación. A ver. Es importante señalar que las igualdades del teorema anterior no necesariamente las cumple la función. Ya esta función no es multivaluada, valor principal de el logaritmo complejo de z, o sea, con mayúscula. Esa función, el valor principal, no necesariamente cumple las propiedades del teorema que les puse hace un momento. Bueno, pero ¿por qué se introduce este logaritmo? Ahorita vamos a ver. De hecho, eh, les voy a dar la restricción que hay que considerar de el logaritmo complejo para que en efecto sea la inversa de la función exponencial compleja. Y esto viene dado como sigue. Si la función, fíjense, si la función exponencial compleja f de z igual a e a la z, que sabemos que es una función pues que es periódica, por ejemplo, pero si esta función se define en la región fundamental, que ya habíamos platicado acerca de ella, acerca de esa región fundamental, se define en la región fundamental menos infinito menor que x menor más infinito, o sea, la parte real de menos infinito más infinito, pero la parte imaginaria solamente acotarla desde menos pi hasta pi, si restrinjo esos valores para la parte real y la parte imaginaria de nuestro número complejo z, entonces, e a la z es una función que se llama 1 a 1 y su función inversa, ahora sí, y su función inversa es el valor principal del logaritmo complejo de z. O sea, el logaritmo complejo de z con mayúsculas. Ahí, en esta región fundamental, donde la parte real del número complejo es z, x, va desde menos infinito a más infinito, y la parte real, y, es mayor que menos pi y menor o igual que pi. En esa región fundamental, ahora sí, la inversa de la función exponencial compleja es el valor principal del logaritmo complejo de z. Entonces ya tenemos la función exponencial compleja y su inversa, que es el logaritmo complejo. En este caso es ese valor principal. Ahora bien, hay que hacer una nueva restricción para calcular la derivada. Fíjense, sea A el conjunto abierto que es igual a los números complejos menos quitándole el eje, el eje real negativo, el eje real negativo, incluyendo el cero.
incluyendo el 0. Esto es A. Vamos a considerar como todos los números complejos, excepto el siguiente conjunto. Todos los x más y por y, o sea, todos los números complejos de la forma x más y por y, tales que x es menor o igual que 0, o sea, la parte real que sea menor o igual que 0, y y igual a 0. ¿Sale? O sea, le voy a quitar a los números complejos el eje real negativo. En este caso consideraríamos todo el plano complejo, excepto, repito, el eje real negativo, incluyendo el 0. Bueno, vamos a restringir la función logaritmo complejo de z a ese conjunto. Entonces, defínase una rama, así se le llama, una rama del logaritmo complejo de z en A, como sigue. El logaritmo de z es igual a el logaritmo del módulo de z, más y veces el argumento de z, restringida a este conjunto, es decir, al plano complejo, quitándole el eje real negativo, incluyendo el 0. ¿Vale? Si hago esa restricción, o sea, esa función definida en A, la cual se llama la rama principal, no es valor principal, es rama principal, la rama principal de el logaritmo de z, el logaritmo complejo de z. Entonces, restringido de esa manera, este logaritmo de z se puede demostrar que es analítica en ese conjunto A, y además la derivada respecto de z del logaritmo de z restringida a este conjunto A es precisamente 1 sobre z. La derivada del logaritmo complejo de z es igual a 1 sobre z, donde estamos restringiendo el logaritmo complejo a este conjunto, que cuando lo hacemos se le llama rama principal, no valor principal, rama principal. Bien, y eso es el análogo que nosotros tenemos a la derivada respecto de x del logaritmo de x, que es igual a 1 entre x en funciones de variable real. Pero ahora pues ya tenemos esa derivada para funciones de variable compleja. Más aún, ¿qué pasa con el valor principal? La derivada respecto de z del logaritmo de z con mayúscula, o sea, del valor principal de z, también de hecho es 1 sobre z, siempre y cuando z sea un elemento de este conjunto, que se le llama, pues que es una rama, ¿no? Del logaritmo complejo de z. Entonces, como ejemplo, entonces ya tenemos que es válida la derivada del logaritmo, similar a como quedaba nuestra derivada de variable real. Para calcular, ustedes van a calcular esto de tarea. Ejemplo, calcular la derivada de la función f de z igual a que sea 5 veces z al cuadrado por el logaritmo a la cuarta de z cuadrada más 1. En algún momento ustedes van a tener que ocupar pues la derivada del logaritmo complejo z cuadrada más 1.
¿Y cómo lo van a derivar? Pues de manera muy similar a como lo hacían en funciones de variable real, porque la derivada pues, es similar, ¿no?, a la derivada que teníamos en funciones de variable real. Solamente que hay que tener en cuenta que z debe estar restringido a este conjunto. Pues al final se le puede poner que esa derivada es válida si z pertenece a este conjunto A, nada más. Pero derívenla así como ustedes lo saben hacer. Es decir, como si eh, fuera un análogo a funciones de variable real. Entonces, ¿cómo se deriva esta función? Pues primero, con la regla del producto, que sería z cuadrado por la derivada de este logaritmo, más este logaritmo por la derivada de z al cuadrado. ¿Y cómo se deriva el logaritmo natural a la cuarta de z cuadrada más 1? Pues con regla de la cadena, este logaritmo a la cuarta de z cuadrada más 1 no es otra cosa que el logaritmo natural, bueno, el logaritmo complejo de z cuadrada más 1, todo a la cuarta. ¿Y cómo se deriva esta función? Pues con la de regla de la cadena, ¿no? Baja el 4 por logaritmo natural al cubo de z cuadrada más 1 por la derivada del logaritmo de z cuadrada más 1. Pues derívenlo y mañana me dicen cuánto les queda. Similar a lo que hacían en funciones de variable real, nada más que ahora con z, un, pues una variable compleja, ¿no? Bien, ahora queda por responder todavía la siguiente pregunta. Hasta este momento hemos visto la función exponencial, bueno, varias funciones, entre ellas la función exponencial compleja y el logaritmo complejo. Pero bueno, también hemos visto potencias de números complejos, potencias enteras de números complejos. Pero, por ejemplo, aún no hemos platicado de las potencias complejas. Es decir, cuánto da, por ejemplo, 1 más raíz de 3 por i elevado no a una potencia entera, porque para potencias enteras ya tenemos fórmula para potencias enteras. Pero ¿qué pasa si la potencia, o sea, el exponente no es un número entero, sino es un número complejo? O sea, un número complejo de la forma, por ejemplo, 7i. Aquí tenemos un número complejo elevado a otro número complejo. Cuando tenemos algo de ese estilo se le llama potencias complejas. Ya no son potencias enteras, porque 1 más raíz de 3 por i elevado al cubo o elevado a la séptima, así nada más, es fácil de calcular. Con lo que hemos visto, con potencias enteras, con la fórmula de potencias enteras de un número complejo. Es muy sencillo de calcular. Pero ¿qué pasa si ahora el exponente no es un número entero, sino que es un número complejo? Bueno, pues surge la necesidad de introducir las potencias complejas. Vamos a ver de qué se trata eso. Pues de tarea ustedes calculen esa derivada y mañana vemos qué les quedó. Sí, profe. Bueno, pero vamos a hablar de potencias complejas. Potencias complejas. Un momento, ahora sí que significa un número complejo elevado a otro número complejo. A ver, potencias complejas. Y tenemos la siguiente definición. Si alfa es un número complejo, y z es diferente de 0, se pide que z sea diferente de 0, entonces la función potencia compleja se define como sigue. Z a la alfa, o sea, el número complejo z, que es diferente de 0, elevado al número complejo alfa, se define como e a la alfa, que multiplica al logaritmo complejo de z. Así de esa manera. En general,
En general, la expresión anterior da como resultado un conjunto de números, de hecho, un conjunto infinito de números, debido a que el logaritmo complejo de z es multivaluada. Es multivaluada. Sin embargo, si n, si n es un elemento de los números enteros, la expresión z a la n es univaluada. O sea, cuando tenemos z elevado a un número entero. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo elevar un número complejo a otro número complejo. Calcular. A ver algunos ejemplos clásicos. 1. ¿Cuánto da i elevado a la i? 2. ¿Cuánto da? A ver, el número que les había puesto hace rato. 1 más raíz de 3i elevado a la... Vamos a elevarlo a la 5i. Un número complejo elevado a otro número complejo. Solución. 1. ¿Cuánto da i elevado a la i? A ver, ¿qué es lo que debemos de calcular? Pues debemos de calcular el logaritmo del número complejo z, donde z en este caso, ¿cuánto vale z? Por cierto, aquí. ¿Cuánto vale z y cuánto vale alfa? Y, profe, Y ambos valen i, ¿vale? Entonces hay que calcular el logaritmo complejo de z. Entonces, para calcular el logaritmo complejo de z necesitamos su argumento principal y necesitamos su módulo. Bien, entonces primero vamos a hacer esto. Calculamos el módulo de i, que el módulo de i sabemos que es 1, ¿no? O sea, es la parte real al cuadrado, que es 0 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que es 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Y eso es 1. Y el argumento principal de i, es igual a pi medios. Ese es el argumento principal. Vayan a la fórmula de argumento principal y es pi medios, vale pi medios, su argumento principal. Entonces, el logaritmo natural del número i, ¿y por qué lo calculo? Porque es que lo requiero aquí, porque me aparece en esa parte de la fórmula. El logaritmo natural de i no es otra cosa que el logaritmo natural de 1, el logaritmo real de 1, más i veces el argumento principal, que es pi medios, más 2n por pi. 2n por pi. Y con n, elementos de los enteros. Pero sabes bien que el logaritmo natural de 1, o sea, el logaritmo natural de el número real 1 vale 0. Entonces, el logaritmo natural de i te queda como lo siguiente. Puedes factorizar a pi, sumas estas expresiones y factorizas a pi, y te queda como sigue. Te queda, a ver, sería 2 por 2, 4n, sería 4n más 1 dividido entre 2, que multiplica a pi por i, con n elementos de los enteros. Ese es el logaritmo natural de i, del número complejo de i. Bien, entonces, ¿quién es i a la i? ¿Quién es i a la i?
tienes i elevado a la i. Pues está lo siguiente. Entonces, i elevado al número i no es otra cosa que, seguimos la fórmula, es, en este caso, a ver, aquí lo voy a poner. Y en la i, alfa es igual a i y z es igual a i. Entonces te va a quedar que i elevado a la i es igual a e a la alfa, que es e a la i, por logaritmo natural de i, ¿no? Eso es lo que tenemos. Déjenme aquí lo pongo. Esto es igual a e a la i por el logaritmo natural de i. Por eso es que calculé el logaritmo natural de i. Entonces, i a la i es e a la i por el logaritmo natural de i, que sabemos que nos dio 1 más 4 veces n sobre 2 pi por i, con n elementos de los enteros. Si yo multiplico esta i por esta i, me da i cuadrada, e i cuadrada es igual a menos 1. Entonces, i elevado a la i no es otra cosa que e elevado a la menos 1 más 4 veces n dividido entre, ¿cuánto? Pues entre 2. Todo eso multiplicado por pi, con n elementos de los enteros. Ahí está. Eso es lo que vale i a la i. Pero hay un detalle, y es que esa función es una función multivaluada. En este tipo de funciones también se puede tomar el valor principal de esa potencia compleja, el valor de esa potencia, el valor principal de esa potencia compleja. Cuando tomamos el valor principal es cuando simplemente consideramos el argumento principal. De hecho, algunos software, cuando ustedes calculan i a la i, les da como resultado e a la menos 1/2 de pi. Cuando eso pasa, ¿qué está asumiendo el software? Que solamente les está dando el valor principal de esa expresión anterior, es decir, cuando solamente consideramos el argumento principal, ¿vale? Cuando solamente consideramos el argumento principal. Pero bueno, en general es esa función multivaluada. Y a la i, de hecho, te da un conjunto de valores. Y es, pues están dados por esa fórmula, ¿no? E a la menos 1 más 4n sobre 2 por pi. Y cuando n vale 0, es decir, cuando solamente consideramos el argumento principal, eso se reduce e a la menos pi sobre 2. E a la menos pi sobre 2. Por eso lo escribimos más adelante. A ver cuánto da, por ejemplo, el segundo caso. 1 más raíz de 3 por i elevado a la 5i. Déjenme ponerlo aquí con un paréntesis. Aquí ponerle un paréntesis. Y a ver, calculen 1 más raíz de 3i elevado a la 5i. Calculen 1 más raíz de 3i elevado a la 5i.